el que más de todos los que estuve en conflictos ambos de guerras, Vietnam, sin duda alguna. Claro, fue una guerra en la que habría un mayor despliegue militar, donde había pues más muertos. Duró como 11 años la guerra y hubo como 3 millones y pico de muertos, de los cuales 52.000 fueron norteamericanos. Estaba la presencia de los norteamericanos luchando allí contra los comunistas, que intentaban poner un régimen comunista. Acabaron perdiendo la guerra, ya que pues fue muy dramático, muy interesante. Fue durante unos cuantos años centro de la atención internacional. Esa guerra no ha terminado nunca, y va a ser 50 años el año que viene. El 30 de abril del año 75 terminó. Yo fui uno de los últimos, si no el último periodista que salió en el último día ya de la guerra, que fue el 30 de abril, ya os digo. Lo que enarbolaban era la democracia y la libertad de prensa. Entonces estaban allí predicando la libertad y la ejercían, porque los periodistas que estábamos allí pues tuvimos todo tipo de facilidades como ningún otro sitio para movernos de un lado para otro, para viajar en los aviones militares a cualquier parte del país que lo pedíamos, para subirnos a los helicópteros cuando estaban bombardeando o atacando. En fin, teníamos una serie de facilidades impresionantes. No había censura. La primera vez que yo estuve en una guerra, que los militares no imponen alguna censura de prensa, no había censura ninguna. Nadie te preguntaba qué habías escrito ni qué querías contar. Nadie te decía nada, cosa que ha sido el único sitio de los que estuve que me ha ocurrido. Estuve en 3 ocasiones. La última, que fue cuando terminó la guerra, que es más fácil ahora cubrir una guerra. Tiene otros inconvenientes. Tened en cuenta que las guerras estas tradicionales, convencionales, de 2 ejércitos, unidades militares, de un bando y de otro, que se enfrentan con trincheras a tiros muy de cerca y todo esto prácticamente ha desaparecido. Esto queda en guerras pequeñas de África, bueno, en algunos casos todavía existe, pero ahora la guerra ya son con drones, con misiles. Yo recuerdo pues estar en Vietnam, en la base de Bien Hoa, que era Vietnam del Sur, donde estaba el centro de comunicaciones de Vietnam, de los americanos, que ya tenían, allí fue donde primero vi de ordenadores, y donde desde allí estaban dirigiendo a los aviones que tenían en Bangkok, en Tailandia, estaban dirigiendo de cuándo tenían que despegar y dónde tenían que bombardear en Vietnam del Norte a 3.000 kilómetros. Bueno, yo creo que el papel del periodista es contar a la sociedad, a quien sea, sean de un país, de otro, de una religión, de otra, de una línea política, contar lo que ocurre. Lo que ocurre, o tú consigues averiguar, porque es muy difícil a veces averiguar también lo que ocurre. ¿Qué fuentes tenía en Vietnam, por ejemplo? Bueno, lo que veíamos, combates aquí y allá, pero luego las conversaciones que tenías con gente que te informaba. También había conferencias de prensa que te ofrecían todos los días, que suele haber. Los gobiernos suelen dar conferencias de prensa informando de cómo está la situación o de los conflictos que están viviendo. Contar eso siempre con arreglo a la verdad. La cosa que no tengas clara, que no sepas, pues no la cuentes.